podamos preguntarle tanto a la doctora Alicia como a Nora, y también a nosotros o al resto de los participantes. Así que queda abierto para todos la posibilidad de preguntar. En mi caso particular, quisiera si podés ampliar, Nora y Alicia, ¿cómo fue? Porque vos dijiste algo muy interesante acerca de las patologías de suicidio que podían aparecer y depresiones que podrían aparecer en los médicos de terapia intensiva. ¿Podrías vos, o las dos o ambas, hablar un poco más de ese tema en particular? Yo no tengo las figuras, pero sí te puedo decir que uno de los y hay determinadas especialidades médicas que se acompañan de un riesgo aún mayor. Los médicos generalistas, los psiquiatras, los anestesistas, los terapistas. Hasta donde yo sé, no fue una situación que apareció durante la primera época de la primera ola del COVID. Obviamente, solamente la mirada retrospectiva, quizás el año que viene, nos va a decir si el personal sanitario incrementó el nivel de suicidio actual el nivel de suicidio básico durante esta época. Yo no creo que sepamos esto hasta que miremos para atrás. Roberto, hiciste una pregunta. Roberto Candiano, el licenciado Roberto Candiano, psicólogo también, hace una pregunta acerca si... ¿La querés hacer, Roberto? Sí, en parte ya la contestó Nora, porque no me había quedado claro si los terapistas y los anestesistas fueron los que más presentaron síntomas relacionados con la depresión y con las ideas suicidas, pero creo que lo ratificaste, que fue así. No, lo que dije es que antes de la pandemia, los terapistas y anestesistas y algunas otras especialidades médicas se caracterizan por un nivel de suicidio más alto que la población normal. Lo que pasó en terapia intensiva, en anestesia, pero también, por ejemplo, en enfermedades infecciosas y demás, que la presión de la pandemia fue mucho más alta en determinados lugares, fue más alta en la guardia, fue más alta en enfermedades infecciosas, fue más alta en el departamento de terapia intensiva, y sobre todo en el departamento de terapia intensiva. Alicia por ahí nos puede contar cómo se siente alguien cuando tiene 60 pacientes, todos intubados y manejando rotaciones y con una mortalidad mucho más alta que la que es habitual en terapia intensiva. Y si ustedes tienen una pregunta para ella, le puedo preguntar, pero yo sé que fue muy desgastante la mortalidad. Y la otra cosa que fue muy desgastante y surgió en los grupos, y Alicia nos puede contar, es tener que... Los médicos de terapia funcionan, y esto lo hemos hablado en los grupos. El paciente es el paciente y se atiende, vienen los familiares se ocupan de la parte emocional. Durante el COVID, los médicos tuvieron que sostenerle la mano al paciente. Tuvieron que poner una pantalla de un iPad para conectar con los familiares y sostener la mano del familiar y del paciente en forma remota. Y la mayoría de los médicos jóvenes encontraron que esto fue muy, muy agotador y que realmente se iban a la casa con una carga emocional interna impresionantemente pesada. Le puedo pedir a Alicia si quieren que les cuente cómo. Alicia, you understood
it is about how it feels to be, what's the difference between the working in ICU pre-COVID and during the COVID time, especially in relation to communication with the patients and the iPad and being there to support the patient emotionally. I think you covered it all when you said that as the clinician, we were having to almost take on the burden of making sure the family had that picture painted for them because they weren't allowed to come and visit themselves, which was quite an emotional burden for us, when actually pre-pandemic we wouldn't be doing that. Más o menos lo mismo, y qué difícil que es pintar el panorama emocional para los familiares, de cómo está el paciente y viceversa, que evidentemente no es parte de no es el grado de involucramiento. Gracias, de involucramiento emocional habitual que tiene el médico de terapia. Entonces es muy difícil cuidar a un paciente que está tan grave y estar tan involucrado emocionalmente. Y uno de los colegas de Alicia una vez me dijo que tenía el iPad puesto y la familia de un hombre joven que se estaba muriendo empezaron a llorar con el iPad y a decir: papá, por favor, no te mueras, papá, no te mueras, papá, no te mueras. Y que no pudo tolerarlo más, tuvo que dejar el iPad y salir y tomarse un respiro porque le era insoportable la situación de saber clínicamente cómo estaba el paciente y saber cuál iba a ser la trayectoria de ese paciente y escuchar a la familia tan desesperada. Y tener que tratar de mantener ese link porque para darle al paciente la oportunidad de poder despedirse de su familia. Las despedidas fueron terribles para los jóvenes que estaban trabajando en terapia intensiva. Tenemos también otra pregunta de Karen Martel. No sé, Karen, si la querés hacer vos. Con respecto al regreso a sus domicilios de los profesionales, algún tipo de seguimiento, de repente solo se desmayan en la cama, no comen el sueño para el cansancio, qué sé yo. Sí, hay mucho seguimiento de la posibilidad del desarrollo de psicopatologías en general, depresión, ansiedad y trauma, enfermedad postraumática. Sobre todo desde la parte de los líderes de los equipos, o sea, el jefe de, lo que sería en la Argentina el jefe de servicio, estar alerta a la salud mental de su equipo y hacer referir rápidamente si hay alguien que está no muy fuerte. Y es muy común ante la imposibilidad de conciliar el sueño, el tema de la automedicación. Ese es un problema en medicina en general y no tiene que ver con el COVID, existía desde antes. Las regulaciones del General Medical Council en este país son muy estrictas y pueden llevar la automedicación, puede llevar a que te saquen la licencia. O sea que existe, pero es muy problemático en este país. Respecto de esto que estábamos hablando, en las experiencias que nosotros hemos hecho en algunos hospitales, por ejemplo en el Hospital Pirovano, se ha comprobado que la automedicación y el consumo de cantidades de medicaciones diversas, convencionales y no tan convencionales, porque los casos de alcoholismo también son muy altos, y en general es recién cuando se dieron situaciones de suicidio, cuando los programas que veníamos impulsando en los hospitales fueron tenidos en cuenta en forma más masiva, no solo para los médicos, sino para todo el conjunto de técnicos y de enfermeros que están en los hospitales, ¿no?
Y esto ya venía ocurriendo, porque estas experiencias que hemos hecho en el Hospital Álvarez, en el Hospital Pirovano, en el Hospital Alvear, ya nos venían demostrando que esto venía ocurriendo. Y el tema de la automedicación y del consumo de diferentes sustancias empeora las cosas en forma exponencial, y muy en relación con esta idea del médico como ser todopoderoso que no puede asumir su vulnerabilidad y por ende no podría pedir ayuda, que esta creo que es la gran dificultad para que se habilite la posibilidad de que los operadores de salud puedan incorporarse en este tipo de programas, ¿no? Un comentario, Guillermo, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y es lamentable pensar que estos problemas son universales y que también es lamentable pensar que necesita haber suicidios o un alto porcentaje de suicidios para que se pueda arreglar la situación, ¿no? Es terrible que tenga que pasar por la tragedia tan alta. Totalmente.